Hola amigos, bienvenidos a Crónicas desde Yanquilandia. El otro día estaba viendo un vídeo en YouTube que lleva por título Te mintieron sobre vivir en Estados Unidos y como subtítulo dice Vivir en USA apesta. Y eso me hizo pensar en cómo se vive en Estados Unidos, cómo se afronta la realidad del día a día, qué diferencias hay entre lo que yo viví en España y lo que vivo aquí a diario en Estados Unidos. Y sobre eso hablamos hoy. Bienvenidos. Crónicas desde Yanquilandia. Búscanos en las principales plataformas de podcast. Encuéntranos en Spotify, Google Podcasts y muchas otras. Hay 4 grandes áreas que me gustaría tratar sucintamente en el día de hoy. La primera, el trabajo, y asociado a ella, el sueldo y el costo de vida. La segunda, amistades. La tercera, la sociedad en general. Y la cuarta, la calidad de vida. Y comenzamos sin más dilación y lo hacemos hablando del trabajo. La idea general que existe sobre Estados Unidos es que todo el mundo va del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y eso en ocasiones es cierto. La cultura laboral en Estados Unidos valora mucho la productividad y el compromiso con el trabajo. Y es por eso que muchas personas trabajan bastante. Sin embargo, también depende de ti. También depende del tipo de trabajo que tengas, de cómo te hayas planteado tu vida, porque aquí lo que se quiere es triunfar. Ese es el objetivo. Tienes que ser rico o tener lo máximo posible, más que tener lo suficiente para vivir. De hecho, aquí se te valora mucho más por lo que tengas que por lo que eres. Y si se te valora por lo que eres, por ejemplo, un médico, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, es por lo que tiene. Es una cosa curiosa, pero así es. Así que por eso el sueldo es tan importante en Estados Unidos y se valora tanto. Es fundamental conocer perfectamente las compensaciones que te va a dar la empresa, no solamente en cuanto a tu sueldo, sino bonos, otros elementos compensatorios que podrán existir en caso de cumplir los objetivos, como puedan ser stock options o los que sean. Y precisamente porque la renta per cápita en Estados Unidos son $72,710 según los últimos datos del 2022, eso te da a entender que el costo de vida siempre va a ser mayor que pueda ser en otros lugares. Y lo comparo con España, que es donde yo nací y me crié, y sin embargo tiene algo curioso. Hay determinadas cosas que en España son más caras que aquí y hay otras que aquí son más caras que en España. Te pongo un ejemplo. Aquí vas a comprar ropa y puedes ir a un sitio como Ross, como puede ser TJ Maxx, como puede ser el mismo Macy's, y tienen ofertas que dices tú, pero bueno, de hecho todos los que vienen de visita, muchos vienen a eso, a comprar, meramente a comprar y a llevarse a su tierra vaqueros o cualquier tipo de prenda de vestir, y es por 1/3 del precio de lo que lo comprarían en sus países, y eso es algo curioso. Sin embargo, hay otras cosas que son más caras, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación, tremendamente más cara, como por ejemplo los alimentos son bastante más caros, y especialmente la fruta y la verdura fresca está por las nubes. Y en contraposición con este costo de vida, quisiera hablar también de la calidad de vida. ¿Cómo es la calidad de vida en Estados Unidos? Bueno, pues te diré en primer lugar que aquí la calidad de vida casi se cuantifica. Y me intento explicar. La calidad de vida depende de lo que tengas, de cuánto dinero puedas gastar en tu coche, en tu casa, en ir a los hoteles más caros, en ir de viajes muy caros. Sin embargo, no es la calidad de vida que entendemos nosotros, por lo menos en mi país, en España, que es simplemente disfrutar de la vida, disfrutar de esos pequeños momentos del día a día que te hacen saborear la vida precisamente. Sin embargo, aquí se generan esas tonterías de los momentos de calidad con la familia, de viajes para crear recuerdos familiares, que no está mal, que yo no digo que esté mal que se viaje con la familia para ir a disfrutar y a tener unos recuerdos y unas fotografías estupendas entre todos, pero a lo mejor el día a día es lo que falla aquí, que la gente no sabe disfrutar de la vida. Tal vez porque la vida es muy loca, tal vez porque tiene demasiado ajetreo, porque todo está muy lejos, tal vez porque el trabajo es cierto que es la base central sobre la que gira en torno la vida de la persona. No sabría decir, pero esa es mi impresión. Y de lo que he hablado sobre la calidad de vida, yo creo que ya sacas algunas conclusiones de cómo es la sociedad aquí. Es una sociedad muy individualista,
donde en general el trabajo es lo primero y la familia viene después. Y eso lo puedes ver hasta en la relación que tienen los padres con los hijos. Es muy curioso ver cómo a los 18 los hijos salen de casa y ya no piensan en volver, y cómo esa relación que existe en cualquier familia hispana de relación continua, cercana entre padres e hijos, no existe al mismo nivel en esta sociedad estadounidense. Sin embargo, también existen elementos positivos, como puedan ser la diversidad cultural, las oportunidades económicas que puedas tener, una educación de alta calidad, aunque sea un precio muy caro, innovación y avances tecnológicos, tienes literalmente todo lo que quieras, está aquí, y hay mucha filantropía y voluntariado, y eso es cierto y eso es un elemento muy interesante, porque a la vez de ser una sociedad muy individualista, aquí se tiene una larga tradición de participación ciudadana a través del voluntariado. Personas y organizaciones que, como ya sabes, pues dedican su tiempo y sus recursos a ayudar a los demás, y que en algunas ocasiones son públicos y en otros privados, pero que casi siempre existe la figura del voluntario. Te pongo un ejemplo: los servicios comunitarios, proyectos de limpieza, de tutorías escolares, de asistencia en refugios de personas sin hogar, todo eso, la mayoría de gente es voluntaria y está dispuesta a poner su tiempo y sus recursos al servicio de los demás. Hay voluntariado en los hospitales, que van a ver a pacientes terminales, que van a ver a gente que está en necesidad de compañía. Organizaciones que ayudan en caso de desastres, no solamente la Cruz Roja, no solamente las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, sino que existen otras muchas que apoyan cuando hay necesidad. Y como último punto me gustaría tratar el cómo se integra uno en esta sociedad estadounidense. Y uno pensaría que lo más fácil sería a través de la amistad. Sin embargo, hacer amigos en Estados Unidos estadounidenses en sí es complicado. Sus amistades han venido desde que ellos eran pequeños, han estado juntos en el colegio, en la universidad, han crecido juntos, se han visto crecer mutuamente y se conocen bien. Y ahí es donde surge la confianza. Sin embargo, entrar en la vida de una persona, especialmente ya cuando va teniendo más de 25 o 26 años, no digo que no pueda ser, puede ser perfectamente, pero la generalidad, la media, es un poco más complicado, yo creo, desde mi punto de vista. Y en ocasiones es simplemente más sencillo juntarte con aquellos que son más cercanos a ti, con la posibilidad de que quedes excluido socialmente en cierta forma, dependiendo de cómo sea tu relación con el idioma, con el inglés, y de cómo seas capaz de integrarte, en el sentido de ir a instituciones a pedir papeles o comprar un coche y tener la posibilidad de gestionar un crédito, todos esos elementos que normalmente se gestionan en inglés y bueno, pues se pueden gestionar en español ahora también, pero hasta hace no mucho era un poco más complicado. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos míos. Os agradecemos como siempre que hayáis estado ahí. Últimamente he estado desconectado, ya os dije que iba a tomar unas semanas de vacaciones, tal vez me tome alguna más, pero quería aparecer por aquí para decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis pasando el verano? Espero que vaya todo bien y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego. Chao. Gracias por visitarnos. Suscríbete si te ha gustado. Puedes escribirnos a crónicasdesdeyanquilandia@gmail.com.